importante. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Bueno, yo opino que los dos están muy relacionados, ¿no? El ambiente puede funcionar en muchas cosas y la herencia, pues, probablemente, hereditario, ¿no? Que tiene mucha relación, ¿no? Tanto si hablamos de lo que se ve, que se llama el fenotipo, ¿no? Que el ambiente también puede influir en ciertos aspectos. Ambos están relacionados, ¿no? Ajá, exacto, gracias. Ambos son importantes. El ambiente y la herencia son muy importantes. Incluso en cierto punto se les denomina que son codependientes uno del otro. Veamos el caso de la derecha. La polidactilia es una aberración cromosómica que va a depender de la herencia, ¿no? De que poseamos esa aberración cromosómica y se va a manifestar sea cual sea el ambiente en donde nazca ese niño, como también la braquidactilia, que es cuando presentan extremidades más cortas y podemos ver el pulgar que es más ancho y es más pequeño. Pero también hay afecciones, el ambiente también perjudica al fenotipo, por ejemplo, en las cataratas congénitas. ¿Qué pasa acá? Las cataratas congénitas por la rubiola se da cuando la madre en el segundo o tercer mes de gestación es afectada por el virus de la rubiola. Esto hace que el niño nazca con estas cataratas que se asemejan a las cataratas que tienen una base genética. Pero, ¿qué pasaría si la madre nunca hubiera sido contagiada? Entonces, este niño sería completamente normal. Entonces, esta afección se debe netamente a la acción del ambiente. E igual que el daño del amnios. El amnios va a generar estas bandas o bridas amnióticas que van a estrangular las extremidades del feto y van a producir un fenotipo así, como que en la ausencia de extremidades. Y cualquiera que vea este fenotipo diría, este bebé presenta una base genética, ¿no? Pero no, simplemente ha sido causada por el ambiente. Entonces, para conocer los patrones de las enfermedades, existen tres tipos, ¿no? Las enfermedades monogénicas, también llamadas enfermedades mendelianas, porque en términos generales siguen las leyes de Mendel. Tenemos la hemofilia, que se caracteriza por una falta del factor 8 de coagulación, donde van a haber hemorragias internas y externas. Y una característica son los moretones, ¿no? También tenemos la condroplasia, que como ya sabemos va a ser una aberración, donde va a haber, las extremidades van a ser más cortas y por lo tanto el niño va a poseer una menor altura. Podemos ver en este ejemplo de acá de que esta enfermedad va a seguir, ¿no?, las leyes de Mendel, tanto que si el carácter dominante se encuentra presente se va a expresar y la presencia de los caracteres recesivos. Las enfermedades con herencia multifactorial. Estas enfermedades están determinadas por la acción de varios genes y también el papel importante del ambiente. Tenemos el labio leporino o la hendidura palatina, la diabetes, la esquizofrenia y el Alzheimer. En este caso, ¿qué podremos decir? Cuando ustedes escuchan de un síndrome de Down, lo primero que dicen es que hay un cromosoma más en el par 21. Eso es lo que lo genera. Pero en el caso de estas enfermedades, no podemos asociar un gen a este efecto, ya que, por ejemplo, se dice que en la esquizofrenia actúan más de 200 genes para que se desarrolle la enfermedad y también el ambiente es crucial para que se dé. Entonces participan tanto muchos genes como el ambiente. Enfermedades de origen cromosómico. Estas enfermedades se deben a variantes tanto en la estructura o en el número normal de cromosomas y se asocian mayormente a la falla en la meiosis, que ya vieron, la no disyunción, ¿no?, de la división celular. Como vemos acá, un gameto con 2 cromosomas X, al unirse con un gameto normal, va a haber un aumento en el número de cromosomas, como en este caso, ¿no? Y si se une con un gameto normal, va a haber una disminución en el número de cromosomas, generando diferentes cromosopatías. Pero para conocer los patrones de transmisión hereditaria, es muy importante conocer el árbol familiar o la historia genética familiar de una persona. Y esto lo encontramos representando su árbol genealógico. En cuanto a la simbología genética, pues es necesario conocer algunos aspectos muy básicos, ¿no? Como cómo representa un sexo masculino, femenino, el probando, ¿no?, que es el que llama la atención del que está haciendo el árbol familiar, la consanguinidad, el matrimonio, gemelos monocigóticos y bisigóticos. Como vemos acá, hay un ejemplo de un árbol familiar. Y antes de conocer y decir es la enfermedad tal o es la hemofilia o es tal, creo que
al ver solo este árbol debemos de deducir algunas cosas, como por ejemplo que se presenta tanto en hombres como en mujeres, que se presenta sin excepción en todas las generaciones y que afecta tanto a padres como a hijos. Al ver esto o al ver este árbol familiar vemos lo mismo, ¿no? Afecta tanto a hombres como mujeres y se presenta en todas las generaciones. Y podemos deducir de que esto no se va a relacionar tanto a un gonosoma porque no perjudica netamente a las mujeres o a los hombres. Entonces, tal vez se asocia a un autosoma. Y también es un carácter dominante porque, como sabemos, este carácter siempre tiende a manifestarse. Empecemos con la herencia autosómica dominante. Los genes que producen este rasgo o este carácter se van a encontrar en los cromosomas autosómicos, que son del 1 al 22. Y como ya vimos el árbol genealógico, el carácter aparece en cada generación. Pero hay excepciones a esto que les voy a mostrar más adelante. Y también aparecen en ambos sexos sin distinción, hombres y mujeres. Es una transmisión vertical por lo mismo de que el carácter aparece en todas las generaciones. Pongamos un ejemplo de la dentinogénesis imperfecta que se denomina una enfermedad autosómica dominante. Esta enfermedad se caracteriza por una falla en la formación de la matriz orgánica del esmalte. El gen dominante va a ser representado con D mayúscula y el gen recesivo con D minúscula. Tanto la persona tenga un genotipo homocigoto dominante o heterocigoto dominante, va a manifestar el fenotipo de la dentinogénesis imperfecta. Y si es un homocigoto recesivo, pues este hombre va a ser sano, ¿no? El método de Punnett. Es muy importante establecer los diferentes cruces que se pueden dar entre un padre y una madre. Como ya les mencionaron, cuando lleven su primer año van a llevar pues los debates, ¿no? En genética. Para ello les van a poner diferentes situaciones donde les van a pedir la probabilidad de que un hijo tenga tal enfermedad o de que una hija tenga esa enfermedad. Pero no solo eso, sino también les van a poner como el genotipo del hijo y les van a decir cuál es el genotipo de los padres. Entonces, para ello tienen que hacer diferentes cruces, ¿no? ¿Qué pasaría si la madre es homocigota dominante y el padre igual? Entonces, todos los hijos presentarían dentinogénesis imperfecta. Y hacerse todas las posibilidades que puedan haber, ¿no? Para desarrollar esta enfermedad y los diferentes genotipos y fenotipos. Como vemos también, las probabilidades de que se desarrolle, sea un niño enfermo o sano, va a depender de esto. La herencia autosómica recesiva. También los genes o caracteres para que se manifieste el rasgo se van a encontrar en los autosomas y se van a necesitar de los dos genes para que esto se manifieste. El carácter no aparece en todas las generaciones y por lo mismo se llama transmisión horizontal, pero sí aparece en ambos sexos. Tenemos el caso de la anemia falciforme. Esta enfermedad es muy conocida debido a que los glóbulos rojos, como vemos acá, tienen esta forma circular, ¿no? O como forma de salvavidas, como le dicen, y por la mutación de un gen van a adoptar esta forma semiluna, falciforme. Pero ¿por qué se llama anemia? Como sabemos, la anemia se debe a una falta de glóbulos rojos, ¿no? Es porque estos glóbulos rojos normales viven aproximadamente 120 días, pero estos glóbulos rojos en forma de semiluna suelen vivir de 15 a 20 días. Entonces esto genera una falta, ¿no? De glóbulos rojos. Esta es una enfermedad autosómica recesiva, o sea, necesitamos de los dos genes para que se dé esta enfermedad. Un aspecto que favorece la presencia de estas enfermedades es la endogamia, la unión entre primos hermanos, ya que comparten un octavo de genes, de los primos segundos porque comparten un 32avo de genes, y los primos terceros porque comparten un 128avo de genes. ¿Por qué no se habla de los primos cuartos? Porque la información dice de que estos primos ya son como dos personas completamente desconocidas. Y de la misma forma, ¿no? Planteamos el método de Punnett y hacemos los diferentes cruces entre una madre y un padre. Podemos ver de que para que se manifieste la enfermedad, en este caso la anemia falciforme, al menos los padres tienen que ser portadores de la enfermedad. Podemos ver que esta madre es sana fenotípicamente, pero genotípicamente presenta el gen de la anemia falciforme. Y al unirse con un hombre que también lo presenta, tienen el 25% de que sus hijos puedan desarrollar anemia falciforme. Y acá entra el consejo genético, ¿no? Es muy difícil saber, viendo a tu pareja normal, decir, ah, no, mi pareja tiene anemia falciforme y yo también, ¿no? Entonces,
Esto es muy importante para poder dar el consejo genético entre parejas, ¿no? Y saber la probabilidad de que tus hijos desarrollen diversas enfermedades. Y acá hay algunos ejemplos de las enfermedades que son recesivas y dominantes. La herencia ligada al sexo. La Conferencia de París dice que para expresar la constitución cromosómica de una persona, primero debemos anotar el número de cromosomas y luego una coma y los respectivos gonosomas tanto en el hombre como en la mujer. Como es evidente, el cromosoma Y es mucho más pequeño que el cromosoma X y por lo tanto presenta mucho menor información. Esta diferencia hace de que cada uno tenga características peculiares tanto del sexo masculino como el femenino. Se asocia una herencia holándrica, que es la transmisión de rasgos o trastornos que se da solo por la línea paterna, ya que los padres solo heredan el cromosoma Y a sus hijos, no a sus hijas. Entonces, un ejemplo sería la transmisión del carácter de la oreja velluda, que solo tiene sus genes en el cromosoma Y. Entonces, en la herencia ligada al sexo, los genes que producen el rasgo o el carácter están en los cromosomas sexuales o en los gonosomas. El carácter ligado al sexo, pongámosles D, y digamos que es la distrofia muscular de Duchenne y Becker. Y esto va a dar por origen distintos genotipos. En la mujer específicamente 3 y en el hombre 2. Es muy importante acá saber definir qué es un homocigoto, un heterocigoto y un hemicigoto. Se dice que a una mujer, en relación a la herencia ligada al sexo, sí se le puede decir homocigota o heterocigota, ¿no? Porque tiene 2 cromosomas X. Pero a un hombre, lo más correcto sería decirle que es hemicigoto, ya que este es un individuo que posee un solo representante de un alelo ligado a un cromosoma X. Entonces, hablemos de la herencia dominante ligada a X. Se dice que es un patrón raro, que las mujeres heterocigotas son afectadas y transmiten la enfermedad a hijos de ambos sexos. Los varones afectados transmiten la enfermedad a todas las hijas, pero no a los hijos. Y un ejemplo es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que se basa en un daño en los nervios de las extremidades, ¿no? ¿Cómo explicar esto? Vemos que si acá tenemos una mujer que presenta la enfermedad, es heterocigota, pero es dominante, presenta la enfermedad de Charcot y se junta con un hombre sano, va a generar una hija que heterocigota que sí o sí va a manifestar la enfermedad como un hijo hombre que también va a manifestarlo. Entonces ambos sexos la manifiestan. Pero si se junta una mujer sana con un hombre enfermo, el hombre enfermo solo pasa la enfermedad a sus hijas. ¿Por qué no a sus hijos? Porque los hijos, el cromosoma X, no lo heredan del padre, sino lo heredan de la madre. El cromosoma Y es el único que es heredado del padre. Entonces, los padres, al transmitir el cromosoma X, solo lo dan a sus hijas. Por eso sus hijas son las que desarrollan la enfermedad. La herencia recesiva ligada a X. Esta es una enfermedad que es sufrida por los varones, pero se transmite por las mujeres. El varón normal hemicigoto no presentará la enfermedad. El varón normal sería este de acá, ¿no? Este es un varón normal hemicigoto y no va a presentar la enfermedad porque es dominante. Las mujeres heterocigotas transmiten la enfermedad, pero no la sufren. Y las mujeres homocigotas son muy raras y son incompatibles con la vida. Un caso conocido de la herencia recesiva ligada a X es la hemofilia. ¿Qué pasa acá en términos breves? Es que los hombres son los que sufren la enfermedad, pero quienes transmiten son las mujeres. Por ejemplo, en este caso, tenemos una mujer que es sana y un hombre que tiene la enfermedad. Si vemos, sus hijas fenotípicamente son sanas, pero tienen el gen de la hemofilia. En este caso, una hija, digamos que una de estas hijas se junta con un hombre que es sano. Entonces, al momento de hacer el cruce, vamos a ver que ellas son las que van a transmitir a un hijo la enfermedad de la hemofilia. Entonces, las mujeres transmiten la enfermedad, pero los hombres la manifiestan. Y en este caso, ¿no? De una mujer homocigota que es incompatible con la vida o muere en minutos después de nacer. Y la hemofilia que les mencioné se conoció como la enfermedad real porque se identificó en la reina Victoria de Inglaterra. Y como vemos acá está la reina Victoria, y vemos que toda su descendencia, todas sus hijas, presentan, ¿no? El gen de la hemofilia, pero quienes son los enfermos son los hombres. Entonces, al ver este árbol genealógico, se deduce fácilmente de que los hombres enfermos son en un número superior a las mujeres enfermas.
También se dice que el gen patológico es transmitido por el hombre enfermo a través de todas sus hijas, al 50% de sus nietos enfermos y al 50% de sus nietas. Y el gen patológico no se transmite de padres a hijos varones directamente. Pero estos patrones de transmisión son muy fáciles de identificar, pero cuando los genes interactúan con sus productos e incluso con el ambiente, se vuelve algo más complicado y surgen las excepciones a estos patrones mendelianos. Empezando con la penetrancia. La penetrancia se define como la frecuencia con la que un gen produce su efecto, o el porcentaje de individuos que tienen un genotipo particular y expresan el fenotipo esperado. ¿Cómo se expresa esto en palabras sencillas? Todas estas aves tienen este genotipo y se supone o cualquier persona espera de que todas sean iguales porque tienen el mismo genotipo, ¿no? Y se dice de que si se expresan así tienen una penetrancia del 100%. Pero hay casos donde se da una penetrancia reducida o incompleta donde todas tienen el mismo genotipo, pero no todas expresan el mismo fenotipo. Hay excepciones. ¿Qué pasa acá? Como dicen, todo carácter dominante siempre se expresa, sí o sí, pero así ha habido casos en que los genes dominantes no se expresan. Y digamos que yo soy una persona que debo expresar el gen dominante, pero no lo expreso. Mi descendencia sí lo va a expresar. E incluso se habla de que hay enfermedades que se manifiestan de cada 10 personas. Y se dice que la penetrancia es del 10%, que es baja. La expresividad es el grado del efecto producido en el fenotipo y condiciona la variabilidad en la manifestación de un mismo gen en diversos individuos. ¿Qué hay acá? Estas personas con polidactilia presentan el genotipo de la polidactilia y deben manifestarla, pero hay un grado y hay un cuadro clínico leve, grave y severo, ¿no? Por ejemplo, la persona de acá presenta un sexto dedo que es completamente funcional y tiene una base ósea. Pero en cambio, en esta parte de acá, el sexto dedo es como un colgajo. No es funcional y se puede extraer de forma sencilla. Entonces vemos que ambos presentan polidactilia, pero en diferente grado. Este es algo más grave y esto es algo más leve. La pleiotropía. Es importante hacer comparaciones entre las excepciones. Por ejemplo, la pleiotropía se va a asociar a la siguiente excepción, que es la heterogeneidad. ¿Pero qué es la pleiotropía? Es cuando un mismo gen puede tener varios efectos o caracteres. Tenemos el caso de la fenilcetonuria. En la fenilcetonuria no se produce lo que es la fenilalanina hidroxilasa, ¿no? La enzima para su degradación. Entonces, si no está presente, aumenta la fenilalanina, disminuye la tirosina. Este gen hizo de que no se produzca esto, pero esa es la única consecuencia o característica. No, también produce trastorno mental, autismo, agresión, agitación, convulsiones, microcefalia, hipotonía, espasticidad, hiperactividad. Entonces, este mismo gen produce todas estas características. La heterogeneidad. En el anterior caso, un gen produce muchas características. En este caso, varios genes pueden tener solo un efecto. Pongamos el ejemplo de la retinitis pigmentaria, donde hay depósitos pigmentosos en la retina. Hay tres formas de heredar esta enfermedad. La autosómica recesiva, que es la más común, la autosómica dominante, la más benigna, y la ligada al sexo, que es la más grave. Todas estas formas de herencia van a tener un mismo efecto o un mismo fin, que es la retinitis pigmentaria. La edad de aparición de la enfermedad. No toda enfermedad congénita es hereditaria o genética. ¿A qué se debe esto? Que no toda enfermedad, no toda persona que tenga en sus genes desarrollar cierta enfermedad la va a manifestar desde el momento en que nazca. Un ejemplo es la corea de Huntington. Es una enfermedad autosómica dominante y se manifiesta entre los 35 y 50 años. Esta enfermedad se caracteriza porque las personas manifiestan, ¿no?, estos rasgos como si estuvieran bailando. ¿Y a qué se debe? ¿No? Al número de repeticiones de la citosina adenina-guanina, que sintetizan la proteína huntingtina. A menor número de repeticiones de 28 no desarrollan la enfermedad. De 29 a 34 tampoco, pero su generación o su descendencia pueden desarrollarlo. De 35 a 39, algunos individuos la desarrollan y claramente su generación también tiene un riesgo. Y de mayor a 40 repeticiones desarrollan la enfermedad. Y se dice que a mayor número de repeticiones, más temprana se presenta la enfermedad, ¿no?
La limitación sexual. El sexo limita la expresión de un determinado gen. ¿A qué se debe esto? Tanto mujeres como hombres o machos o hembras tienen el gen autosómico para dar de lactar o producir leche. Pero el sexo femenino o ser hembra lo limita a que solo ellas produzcan esta leche, ¿no? Entonces el sexo los limita y los hombres ya no la producen. La interacción de genes. La modificación de la funcionalidad de un producto genético por la presencia de otro. Un ejemplo claro de esto es la epistasis. En palabras sencillas, ¿a qué se refiere? Un alelo puede enmascarar a otro alelo y ese alelo que enmascara expresa su fenotipo. Acá se les denomina en alelos epistáticos, que claramente son los que enmascaran, y los alelos hipostáticos, que son los enmascarados, ¿no? Puede haber epistasis dominante como recesiva. Y hasta de acá es un ejemplo de una epistasis dominante. ¿Qué pasa acá? W es un gen que manifiesta el color blanco de un gato, mientras que B dominante manifiesta el color negro. Y se dice que B minúscula el color pardo. Al ver esta de acá, de dos homocigotos dominantes en color blanco y homocigotos dominantes en color negro, cualquiera diría, este gato va a ser gris, ¿no? Porque es la unión del negro y el blanco. Pero no, el blanco es el alelo epistático. Si este gen de color blanco está presente, enmascara totalmente al color negro. Entonces vemos que todas estas posibilidades se pueden dar y aún así los gatos van a ser blancos. Cuando este sea recesivo, recién se va a manifestar el color negro y cuando ambos sean recesivos, recién los gatos van a ser pardos. Entonces, acá se resalta lo de que un alelo enmascara a otro y manifiesta su fenotipo al 100%, ¿no? La herencia poligénica. Diversos rasgos son influidos por acción de diferentes genes. El grado de participación de cada gen es difícil de medir. Muchas veces decimos un hombre está enfermo o está sano, pero hay otros caracteres, como por ejemplo la altura, el color de la piel o la inteligencia, donde hay una gradiente. No puedes decir es alto o es chato, es negro o es blanco, o es inteligente o no lo es, ya que hay términos intermedios entre ellos. Y cada gen que participa ejerce una acción. Y no podemos determinar que, por ejemplo, para este hombre alto, un gen participa en un 50%, el otro gen en un 20% y el otro gen en un 10%. Y como este hombre es más pequeño, el primer gen solo en un 40% y el otro en un 10%. No, cada gen cumple un papel importante para manifestar el carácter y es difícil irse a extremos, ¿no? Y por lo tanto es difícil medir en qué cuantía participa cada gen. Por eso hay términos intermedios, ¿no? Los efectos ambientales, y como nos dijo, tanto el ambiente y la herencia son importantes, e incluso en algún punto son codependientes. El ambiente influye en la expresión de ciertos genes. Hay factores ambientales que pueden imitar el efecto de determinadas mutaciones genéticas. Tenemos el caso de las cataratas que ya les mencioné. Ambos muestran el mismo fenotipo, ¿no? Tú miras a una niña con cataratas y ya, pero pueden tener una diferente etiología. Una puede ser causado por el virus de la rubiola y otra sí puede tener una etiología genética. Entonces el ambiente puede imitar el efecto. Tenemos dos términos, la fenocopia, que es el fenotipo que es originado por el ambiente y copia a otro fenotipo de etiología genética. Y la genocopia, que son estados fenotípicos semejantes o idénticos, pero que tienen una diferente base genética. Entonces, importante saber qué es un cariotipo, un cariograma y un ideograma, ¿no? Como vemos, el cariotipo es una microfotografía de los cromosomas de forma desordenada. En cambio, el ideograma es cuando ya los cromosomas están ordenados según su tamaño, de más grande a más pequeño, y es como se podría decir, la representación correcta, ¿no? De una persona sana. En cambio, el cariograma puede representar todos estos cromosomas, pero también puede representar patologías. En este caso tenemos el síndrome de Turner. Entonces, las anomalías numéricas de los cromosomas. La mayoría de estas anomalías se van a deber a fallas en la meiosis, también llamadas no disyunción, donde van a alterar el número normal aumentándolo o disminuyéndolo. Es muy importante reconocer qué es una euploidía, una poliploidía y una aneuploidía.
Recuerdo que en los debates nos preguntaban claramente las diferencias y qué significaba cada uno. La euploidía es como una variación en el juego total de cromosomas. La poliploidía es el número de cromosomas que es múltiplo del número haploide. El número haploide son 23 cromosomas y se denominan como N, ¿no? Entonces podríamos tener una triploidía, que es 3N, una tetraploidía, que es 4N. Entonces, una pregunta que creo que ya les explicaron es, ¿toda poliploidía es patológica? ¿Toda poliploidía es mala? ¿O hay poliploidías que son normales en nuestro organismo? ¿Alguien sabe? Chicos, ¿alguien sabe la respuesta? ¿Toda poliploidía es patológica? No, ajá. Sí, exacto. No toda poliploidía es patológica. Ujú. Sí. Hay poliploidías patológicas, como en el caso de las células cancerígenas, pero también hay poliploidías normales, como mencionó, y también lo encontramos en los hepatocitos. Algunos hepatocitos son binucleados, y esto significaría que son tetraploides. Y también se habla de las células musculares esqueléticas, que también presentan varios núcleos. Empecemos con las anomalías numéricas. Una neuploidía es cuando el número de cromosomas no guarda relación con el número haploide. Esto quiere decir que puede ser 2n+1, 2n+2, etc. Hay aneuploidías de autosomas, como de gonosomas o cromosomas sexuales. La aneuploidía autosómica se refiere a las monosomías como que no son compatibles con la vida. En cambio, las trisomías sí son compatibles, ¿no? Y es un aumento de un autosoma. Tenemos la trisomía 21 o síndrome de Down, la trisomía 18 o síndrome de Edwards, la trisomía 13 o el síndrome de Patau, o también la trisomía 22. Antes de hablar de estas trisomías, es importante hablar del mosaicismo. ¿Qué es el mosaicismo? Es aquella condición patológica en la que una persona posee dos o más conjuntos de células con cariotipos diferentes. Al hacer un estudio de las células de una persona con mosaicismo, en una célula vamos a ver este cariotipo, donde vas a decir esta persona tiene síndrome de Down, pero en otra célula vemos un cariotipo completamente normal, y esto sí se presenta, que es denominado no el mosaicismo, donde vamos a observar células con diferentes cariotipos. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de este mosaicismo? Que una no disyunción en una división mitótica posigótica. Como también se habla que se puede dar la posibilidad de que dos óvulos sean fecundados por diferentes espermatozoides y se unan y luego sigan sus divisiones mitóticas. Un óvulo va a ser fecundado con un espermatozoide con un cromosoma Y otro con un cromosoma X. Entonces, en una célula vamos a observar un cariotipo de una mujer y en otro de un hombre. Esto se le denomina como las hermafroditas, ¿no? Que presentan ambos cariotipos y también presentan manifestaciones tanto de rasgos femeninos como de masculinos. Los efectos o la gravedad de este mosaicismo va a depender del momento en que se da la no disyunción, como también de la naturaleza de esta anomalía y de los tejidos que van a ser afectados. Entonces, hablando de la trisomía 21, esta sería la representación de su genotipo. Y para no hablar mucho de la patología, que no es lo que corresponde, ¿no?, en este capítulo de genética, pues lo más general, ¿no?, que tiene una boca pequeña, con una lengua grande, un cuello corto y ancho, el epicanto, una cara redondeada y ligero retraso mental, ¿no? La ausencia de reflejo de Moro y el pliegue simiano, ¿no? Como vemos acá, estos son pliegues palmares normales y este es el pliegue simiano presente en un síndrome de Down. Pero más que la patología, lo importante es conocer cuáles son las causas de este síndrome de Down a nivel genético. Muchos relacionan solo el síndrome de Down con la presencia de un cromosoma extra en el par 21. Y sí, la mayoría se debe a eso, en un 94% exactamente.
pero el 2% de los casos de síndrome de Down se deben a un mosaicismo, donde vamos a observar un cariotipo que va a presentar lo normal de un síndrome de Down y un cariotipo completamente normal, pero aún así estas personas van a manifestar la patología del síndrome. Y un 4% que se debe a la traslocación del cromosoma 21 al cromosoma 14, como vemos acá. La trisomía 18 o el síndrome de Edwards presentan múltiples anomalías y mayormente no alcanzan el mes de vida y se estima que son de 1 a 6.000 nacidos. ¿Por qué generan anomalías más complejas que el síndrome de Down? Como vemos, las personas que tienen síndrome de Down pueden tener una vida relativamente normal, ¿no? Pueden tener descendientes. Pero en el síndrome de Edwards hay más afecciones. ¿Por qué? Porque, como ya saben, a mayor tamaño, mayor información genética. Entonces, el daño para el síndrome de Edwards va a ser más grave, ¿no? Y la patología, ¿no? Clave, los puños bien cerrados, piernas cruzadas, pies con un fondo redondeado y pies en mecedora, un bajo peso al nacer, retardo mental, microcefalia, micrognatia, que es una mandíbula pequeña, uñas subdesarrolladas, criptorquidia, que es cuando los testículos no descienden correctamente, y el tórax en quilla. La trisomía 13 o la de Patau, como se espera, pues esta va a ser aún más grave que las dos anteriores, ¿no? Y va a ser un poco más rara. Y se dice que hay 1 de cada 10.000 nacidos que presentan esta enfermedad. Y lo característico, ojos pequeños, muy juntos, que pueden llegar a formar un único ojo, la microcefalia, la micrognasia, la criptorquidia, un retardo mental, defectos del cuero cabelludo, labio leporino, paladar hendido, manos empuñadas, la hipotonía, que es la debilidad muscular, la polidactilia, mayor número de dedos, las hernias, el coloboma, que es como una hernia en el iris, y orejas de implantación baja. Y la trisomía 22. Esta trisomía fue por mucho tiempo confundida con la trisomía 21, con síndrome de Down. Estas personas presentan retardo mental y en el crecimiento, un cráneo pequeño, un micrognatia, inserción baja de orejas, paladar hendido, anomalías en pulgares y en extremidades. Y también se les suele llamar como el ojo de gato, porque tienen este coloboma, que es como una hernia en el iris, ¿no? Que forma estos ojos, ¿no? Como si fueran, como parecido a un gato. Las aneuploidías de cromosomas sexuales. Las monosomías acá sí son compatibles con la vida, como el síndrome de Turner, las trisomías, el síndrome de Klinefelter, triple X, y el de supervarón y las polisomías. El síndrome de Turner tiene una talla baja, un cuello alado, un cúbito valgo, una aplasia gonadal, el infantilismo sexual que es evidente, defectos cardíacos y renales, y se dice que no presentan retraso mental. Este sería el cariograma de este síndrome, donde solo presentan un cromosoma X. ¿Y cuáles son las causas? Se dice que el 50% son 45X0, ¿no? Que es como se representa este síndrome, y se debe a una falla en la meiosis. El 30% son mosaicos. Presentan en una célula un cariotipo normal, pero en otra célula presentan este cariotipo. Y en el 20% son 46XX, pero tienen anomalías en un cromosoma X. El síndrome de Klinefelter, 47XXY. Estos van a presentar un fenotipo masculino, testículos pequeños, ginecomastia, talla alta y un posible retraso mental. Y como vemos acá, puede ser consecuencia de una falla en la disyunción y en la meiosis. Acá vemos el desarrollo de pechos, que es la ginecomastia, talla alta, el pelo pubiano femenino, el crecimiento de barba, hombros anchos. También características sexuales secundarias que no se desarrollan o si se dan de forma tardía, cambios en los testículos generando esterilidad, proporción corporal que tiene piernas largas y un tronco corto. Y también presentan azospermia o oligospermia, que es cuando los testículos no producen la suficiente cantidad de espermatozoides, ¿no? Y por ello se asocia a una esterilidad. El síndrome triple X, también conocido como el síndrome de la supermujer, porque presenta un cromosoma X de más. Tienen caracteres sexuales secundarios poco desarrollados, tienen una talla alta y a veces retraso mental. El síndrome XYY, que es el síndrome del supervarón, presentan un cromosoma Y de más, son varones altos, por lo mismo que se dice que los genes de que las personas sean más altas en hombres se va a encontrar en este gen Y. Se dice que tienen esta tendencia a la agresividad y se asocia a genes como el SHOX y el GCY. Entonces, las anomalías estructurales de los cromosomas.
Estas se dividen en dos, en las reordenaciones equilibradas y las desequilibradas. Las reordenaciones equilibradas son aquellas donde no hay aumento ni disminución de la información genética. Entonces tenemos a las translocaciones tanto recíprocas como robertsonianas, a las inversiones pericéntrica y paracéntrica, y en cuanto a las reordenaciones desequilibradas, es donde sí va a haber un aumento o una disminución del número de cromosomas de información genética. Tenemos las deleciones y las duplicaciones. Empezando con la translocación recíproca. Acá es cuando un fragmento o todo el cromosoma se une a otro no homólogo, produciéndose una transposición cromosómica. El más conocido es la translocación 922, que es el cromosoma Filadelfia, donde un segmento del cromosoma 9, y como vemos acá el cromosoma 22, son cromosomas no homólogos. Sufren un intercambio de un fragmento y una transposición cromosómica. Y se dice que no necesariamente el fenotipo se va a ver alterado. La translocación robertsoniana. Se pierden los brazos cortos de dos cromosomas no homólogos y los largos se unen por el centrómero. Este es un ejemplo cómo se puede desarrollar la translocación en el síndrome de Down. Si vemos acá, hay dos cromosomas, van a perder sus brazos cortos y se van a unir por sus brazos largos. Entonces pueden desarrollar el síndrome de Down o una monosomía. Y en términos más técnicos, y una parte importante de esta translocación robertsoniana es que son dos cromosomas acrocéntricos. Y recordemos cuáles son los cromosomas acrocéntricos, ¿no? El 13, el 14, el 15, el 21, el 22 y el Y. Estos se van a fusionar cerca de su centrómero y, como ya mencioné, pierden sus brazos cortos. Las inversiones. Un segmento cromosómico gira 180 grados sobre sí mismo y se coloca en el mismo cromosoma. Tenemos la pericéntrica, donde hay participación del centrómero. Entonces este fragmento gira acompañado del centrómero y se vuelve a ubicar en el mismo cromosoma. En cambio, la paracéntrica es un segmento donde no está incluido el centrómero y también va a girar 180 grados y se vuelve a colocar en el mismo cromosoma. Se dice que en las inversiones sí hay efectos fenotípicos como también en su descendencia. Y acá también, ¿no? Como vemos, un segmento paracéntrico no involucra el centrómero, va a girar y se va a ubicar en el mismo cromosoma, pero en la inversión pericéntrica se incluye el centrómero, gira y se vuelve a ubicar. Las deleciones. Estos se refieren como las pérdidas o supresión de algún fragmento de cromosomas. Se da mayormente durante la profase 1 y se puede provocar por radiaciones, sustancias químicas o virus. Como vemos acá, este es el espacio que va a ser suprimido y se llega a formar este cromosoma. Pero las deleciones también pueden ser a nivel de los extremos. Y el centrómero hace que estos extremos se unan formando un cromosoma en forma circular, ¿no? Y también se dice que estas deleciones se pueden deber a un entrecruzamiento desigual entre los cromosomas homólogos. Y tenemos síndromes asociados a las deleciones, como el síndrome de Cri-du-Chat, que es la deleción del brazo corto del cromosoma 5. Acá tenemos el cromosoma 5 y vemos que este fragmento de acá es el que se ha extraído. Entonces, esto va a presentar cabeza pequeña, ojos separados, orejas malformadas y un déficit mental notorio. El síndrome de Wolff-Hirschhorn es cuando se da la deleción del brazo corto del cromosoma 4. ¿Y por qué? ¿Alguien me puede decir por qué este síndrome tiene alteraciones más marcadas que el síndrome de Cri-du-Chat? ¿Alguien sabe por qué este síndrome es más grave que el anterior? Sí, exacto, relativamente así. ¿Por qué? Como les manifesté, los cromosomas están ordenados de más grande a más pequeño. Entonces, si comparamos, el cromosoma 5 va a ser relativamente más pequeño que el cromosoma 4. El cromosoma 4 tiene más información
Y al haber una deleción de esta información, va a generar más alteraciones genéticas, ¿no? A nivel genético. Entonces, este síndrome se va a caracterizar por defectos de fusión de la línea media, orejas malformadas, una mandíbula pequeña, paladar hendido y anomalías cardíacas, pulmonares y del sistema esquelético. Y acá no hay otros síndromes de lesión en diferentes cromosomas, como en sus brazos cortos y en sus brazos largos. Las duplicaciones. Este es un segmento o secuencia de genes en forma doble en un cromosoma. Si vemos acá, este segmento va a ser duplicado y se va a colocar en el mismo cromosoma. Pero se dice que estas duplicaciones no tienen un grado significativo de afectación en el fenotipo. Se puede deber a un entrecruzamiento desigual entre cromosomas homólogos o una no disyunción en la meiosis. Y tenemos diferentes síndromes de duplicación. Los isocromosomas. Algo que hay que aclarar acá. Cuando hay una división de los cromosomas, sabemos que hay un corte longitudinal, ¿no? Se separan en cromátides de manera longitudinal. Pero los isocromosomas, hay una división transversal. Se separan los brazos cortos de los brazos largos. Entonces, se dice que son cromosomas metacéntricos producidos cuando el centrómero se divide de forma transversal en lugar de longitudinalmente. Y algo importante que hay que saber de un isocromosoma es que es tanto una duplicación y una deleción de forma simultánea. ¿Por qué? Una duplicación porque hay doble información genética debido al brazo corto, ¿no? Y una deleción porque hay una falta de información debido a que se ha retirado los brazos largos. Los síndromes que están asociados a isocromosomas, por ejemplo, es el síndrome LX, que es el síndrome de Turner, y el del cromosoma 18, ¿no? Como también el síndrome de Pallister-Killian. Y como vemos acá de nuevo, el corte es dividido de forma transversal, no de forma longitudinal, ¿no? Bueno, acá tenemos un resumen, ¿no? De estas anomalías estructurales. Y bueno, esta es una pregunta que espero que muchos tengan la curiosidad de responder, porque de forma anecdótica, pues como ya saben, el año pasado yo hice primer año y en un debate nos vino esta pregunta. Fue la pregunta creo del último debate o el penúltimo debate. Y como la clase pasada escuché, y ustedes saben, es un debate donde tenemos que pelear por sustentar nuestras respuestas de forma correcta, ¿no? Si no, no tenemos punto y con ello no hay nota. Entonces, leyendo esta pregunta, explique usted los mecanismos posibles por los cuales se originarían individuos con la siguiente fórmula cromosómica: 46 cromosomas XYY. Entonces, les doy 5 minutos para que ustedes piensen y consideren cómo se puede explicar este mecanismo. Hasta las 6:55. Y si tienen una respuesta, pues lo escriben.
Bueno, chicos, ¿alguien tiene idea de por qué o qué mecanismo podríamos usar para sustentar esto? 46 cromosomas XYY. Cualquiera que tenga la idea, créanme que esta pregunta va a venir en su debate. Y mejor que las ideas fluyan ahora. Ya hay una respuesta, mosaicismo. Interesante. ¿Alguien más opina algo? Pueden mandármelo, mensaje directo y ya, yo lo leo, si tienen, pero bueno. Una no disyunción, ya. ¿Alguien más se le ocurre algo? Pueden decir lo que ustedes consideren, ¿no? Para explicar esto, al final ustedes van a tener que explicar por qué se da, ¿no? Esta oración, ¿no? 46 cromosomas XYY. Dos espermatozoides penetran el agua. Un ratito. Y bueno, chicos, sí, tenemos respuestas muy interesantes y creo que ustedes han tenido más imaginación que yo. Cuando yo leí esta pregunta en el debate, lo primero que pensé es y dije, esta pregunta está mal. Uno, porque deberían ser 47 cromosomas XYY, ¿no? Ya el síndrome del supervarón, y créanme que ya estaba preparando mis diapositivas para sustentar de su agresividad, etcétera, ¿no? Pero no, estaba bien, entonces decíamos, no, ¿cómo va a estar bien, no? Y como dijeron, ¿no? El mosaicismo, la no disyunción. ¿Qué pasa acá? Y créanme que les va a servir bastante para su debate, es la translocación robertsoniana. Como ya les mencioné, es muy clave saber los cromosomas acrocéntricos, algo que no me voy a olvidar debido a esa pregunta. Estos dos cromosomas se fusionan cerca de sus centrómeros, debido a que pierden sus brazos cortos. Y les mencioné cuáles son los cromosomas acrocéntricos. Créanme que yo tampoco lo sabía para ese entonces, que son los 13, 14, 15, 21, 22 y el Y. Entonces, que este cromosoma o que este fragmento de cromosoma se una al otro, no quiere decir que ya no existe. Sí cuenta como un cromosoma. ¿Y qué pasa acá? Que estos cromosomas, como son acrocéntricos, pierden sus brazos cortos y se unen como un cromosoma único, ¿no? Y forman, ¿no? 46 cromosomas, pero hay X, Y, Y. Entonces, esa es una explicación que creo que les va a venir en su debate y espero puedan responderla y sustentar bien que es una translocación robertsoniana, ¿no? Y no olviden nunca esto. Y bueno, para finalizar, quiero presentarles un artículo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, que es de las tecnologías de secuenciación de nueva generación en diagnósticos genéticos pre y postnatales. ¿Qué es esto en sí? Ellos emplean o hacen que el ADN se fragmente y mediante una ligación le añaden secuencias adaptadoras a cada uno de los extremos. Estos fragmentos de ADN se van a amplificar y se van a agrupar como uno solo y van a ser secuenciados. A esto le van a incorporar nucleótidos fosforescentes, fluorescentes diré, y van a ser fotografiados y posteriormente analizados. ¿Qué permite esta tecnología de secuenciación? Que como ya vemos, se realizó hace muchos años, este artículo es del 2012, pero hasta la actualidad se sigue perfeccionando. Va a permitir obtener millones de secuencias de ADN en una velocidad sin precedentes y en un costo menor.
va a permitir que identifiquemos nuevos genes y también bases genéticas de enfermedades mendelianas, que son las más populares, ¿no? Reconocerlas, como también detectar los tipos de variaciones genómicas en un solo experimento, es decir, en un solo proceso. Pero lo más importante que me llamó la atención es que si bien nos van a permitir obtener secuencias de ADN, es que nos van a poder permitir identificar esas variantes estructurales que les mencioné, inversiones, translocaciones, deleciones o duplicaciones. También se habla de que pueden permitir hacer una secuencia de un genoma. Esto, como ya mencioné, va desde el 2012. ¿Por qué? Porque en el 2012 este procedimiento era costoso y demoroso, demoraba mucho tiempo. Y existen otras técnicas para hacer una secuenciación de un genoma. Entonces, pero a la actualidad el tiempo ha ido reduciéndose, como también el costo. Pero aún así se dice que es complicado hacer una secuencia de un genoma, ya que se dice que los estudios no buscan que sea barato, sino de que tenga una eficacia en la interpretación de este genoma. Y ellos, según leí el artículo, quieren especificarse en las mutaciones netamente que son conocidas y no hacer un genoma completo, ya que demanda tiempo y obviamente dinero. Pero esto no es solo como una fantasía, ¿no? Esto ya se ha probado. Se ha probado en aneuploidías como el síndrome de Down. Y en términos sencillos, ¿a qué se refiere? A que una mujer con un bebé embarazada, ¿qué le hacen para detectar una patología? ¿No? Mayormente una amniocentesis, donde invaden al feto y pueden originar fallas, ¿no? Esta prueba va a permitir que con una prueba sanguínea o una prueba del plasma sanguíneo de la mujer se pueda establecer si el bebé ya presenta alguna anomalía. Y se ha probado diagnosticando un síndrome de Down. Pero muchos dirán, el síndrome de Down hay muchas técnicas para diagnosticarla y fue lo que dijeron, ¿no? Que es muy sencillo porque hay un cromosoma entero de más. Pero esta tecnología también hizo otra prueba donde se descubrieron anomalías o micro de lesiones, ya les explico, micro de lesiones, un síndrome de una micro de lesión en el cromosoma 12. ¿Qué pasó acá? Eso es muy importante porque no hablamos de una lesión grande, es una micro, es una pequeña lesión que es muy difícil de notar. Había un hombre con síndrome de Asperger. Tendría un fenotipo que se notaba, no era, se manifestó, y su esposa estaba esperando un niño. Entonces se le aplicó esta tecnología a la madre, que es una madre normal, y se pudo diagnosticar esta microdeleción de cromosoma 12, ¿no? Y aunque a la actualidad aún se sigue perfeccionando, se dice que los equipos para hacer esta tecnología han ido disminuyendo en costo y también en tiempo. Entonces, ahí les dejo el link, ¿no? El DOI, por si quieren leerlo y saber más de esto. Y bueno, para terminar, ¿no? La bibliografía usada, el Thompson de Genética y Biología de Robertis y el libro de Fundamentos de Genética de la doctora Ada. Y bueno, eso es todo, chicos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, díganmela.